Buenas noches, vamos a empezar esta hora nuestro tiempo de estudio. Estamos por terminar el Sermón del Monte, todo el estudio que vimos sobre el tiempo de ese Sermón del Monte en el cual el Señor Jesús habló sobre la vida del reino, cómo debía ser la vida en el reino. Prácticamente estamos a dos temas, este y la siguiente semana otro, y terminamos con esta serie. Y les invito a que abran su Biblia en Mateo 7, 21 al 23, por favor. Mateo 7, 21 al 23. Y dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos en tu nombre. Espíritu Santo, te rogamos que tú tomes el control, que abres a nuestra mente, a nuestro corazón, que nuestro espíritu esté perceptible y dispuesto. Y Espíritu Santo, tú toma el control. Tú sé sobre toda interrupción, toda distracción. De ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor eterno. Amén. Hay un título que por ahí dice arriba en la mayoría de las Biblias, en el cual dice por ahí: nunca os conocí. Y en alguna traducción, que es en la Nueva Traducción Viviente, dice: verdaderos discípulos. Y esos verdaderos discípulos llaman mucho la atención, porque de eso vamos a hablar un poquito en esta hora, porque el título puede ser fuerte en la Reina Valera, que es nunca os conocí. Y la realidad es que sí, efectivamente, lo que veamos esta noche, yo espero que te lleve a un cambio en lo que hacemos y cómo hacemos. En ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice, no cambia mucho, pero dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y verdaderamente es que de verdad lo hacen. El día del juicio, y aquí cambia un poquito respecto al otro, dice: muchos me dirán en aquel día, pero aquí dice: el día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y como contexto de esto, quiero decirte, obviamente el pasaje está hablando de un momento futuro en el cual todos vamos a llegar, y es el momento en el cual las personas van a ser enjuiciadas. Recordemos que la Escritura habla, el Señor Jesús habla sobre que llegará el momento en el cual el trigo y las cizañas serán separados, y obviamente el trigo, que entendemos que son los hijos de Dios, y las cizañas los impíos o los injustos que no hacen la voluntad del Padre. Llega un momento en el cual todos deberemos ser juzgados, unos para vida eterna y otros para perdición eterna. Y el Señor está diciendo esto: llegará el momento en el cual ustedes me dirán en aquel día: Señor, es que en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y sabes que se refiere a tres manifestaciones dentro de los dones espirituales, y que se refieren a los que son muy visibles, a los que son dones que, son públicos, ¿no? Y si te das cuenta, al día de hoy, muchos siervos o llamados siervos buscan el reconocimiento a través de estas manifestaciones, de decir: mire, profetizo muchedumbres, echo fuera demonios y hago milagros. Pero esto no implica que el Señor te haya mandado a hacerlo. Y es a lo que se refiere el Señor Jesús. Yo no necesito que hagan todo eso
si yo no los mandé, si yo no los conozco? Es más, ni siquiera sé de dónde sacaron la idea de que fueran a hacerlo. Y obviamente dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Y va a ser muy duro para muchos llegar a ese momento y que el Señor diga, yo no sé quién eres. Podremos traer, decía esto mi hijo hace tiempo, podremos traer mucho al Señor, a Jesús en nuestra boca, pero nuestro comportamiento está completamente lejos, que nosotros lo traemos de labios para afuera y el Señor dice, yo ni siquiera conozco quién eres tú, no hueles a mi hijo, no veo a mi hijo en ti, no haces mi voluntad. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Y empecemos por el principio. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y esto viene mucho a colación también de esto. Muchos se van a tratar de justificar en ese momento, decir, Señor, es que en tu nombre hice. Mira, no importa cuánto hagamos, si no es bajo su voluntad, si no es bajo su cobertura, si no es bajo su indicación. De nada te sirve tú decir, voy a poner, si tú fueras un general, de nada te sirve decir, soy un general, si tus soldados no te obedecen. De hecho, el centurión, cuando se presenta con el Señor Jesús, sucede todo lo contrario. Dice, reconozco la autoridad que hay en ti, que si tú dices se hará, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y reconozco autoridad. Y dice, yo le digo a este, ve y haz, y hace. Y si le digo al otro, ven para acá, él viene. No se podría llamar centurión, o no puede haber un líder, si no tiene este reconocimiento de autoridad, si no hay obediencia al respecto. Y entonces el Señor dice, mira, de nada sirve que tú hayas hecho buenas cosas si yo no te mandé. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice la Nueva Traducción Viviente, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Y ocurre esto, muchas veces creemos estar haciendo la voluntad del Padre, y te has puesto a pensar si realmente la estás haciendo. Suena duro, yo lo sé, pero a ver, el Señor demanda que seamos obedientes. Dice, el que verdaderamente hace la voluntad del Padre. Oye, pero ¿cómo conozco la voluntad del Padre? Bueno, ¿cómo conoce la voluntad del Padre si no escudriña las Escrituras? ¿Cómo quieres conocer al Padre si no pasas tiempo con Él? ¿Cómo quieres hacer la voluntad del Padre si siempre haces lo que tú quieres, aunque sepas lo que tienes que hacer correctamente? De hecho, la Escritura dice, si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, te es contado por el pecado. Y eso de saber hacer lo bueno viene de que conoces al Señor. ¿Cuántas veces el Señor te dice, oye, acércate a tal persona, o dale tal cosa al necesitado? Y tú dices, ay, no. Y entonces tú dices, oye, ay, Señor, pero yo te obedezco. Sí, pero te dije que le fueras a dar a aquella persona, no le diste. Te dije que te mandé a que le compartieras a tal persona y no fuiste. Te indiqué que dejaras a tal persona y no lo hiciste. Y cualquier pretexto que pongamos va a ser contrario, va a ser, como dicen en las películas, ¿no? En las caricaturas, todo lo que digas será usado en tu contra. Y esto no por abuso, sino por ignorancia de las circunstancias y de lo que nos justificamos solamente por hablar. Y entonces vamos a ver esto. Dice, el que verdaderamente hace la voluntad del Padre. ¿Y a qué se llama esto? ¿Qué es esto? Obediencia. La obediencia es el acatamiento o la respuesta inmediata a la orden de alguien. Así, esa es obediencia. Que hagas lo que se te dice que hagas. Sin cuestionar, sin dudar, sin quejarte, sí, esa es obediencia. Mira,
Y lo primero que dice el escritor sobre la obediencia es Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese es el primer principio que quiero que te quedes hoy al respecto sobre hacer la voluntad del Padre. Si tú quieres hacer la voluntad del Padre, lo primero que tienes que hacer es ser obediente y primero hacer caso a la voz de Él, a lo que Él indica, antes de al hombre o a tu propio hombre, ¿no? A tu voluntad. Es necesario, es importante, es prioritario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces tratamos de en esto torcerle la mano al Señor o hacerle manita de puerco, ¿no? Acá atrás, así como someterlo de, Señor, voy a hacer lo que tú quieres, pero a mi manera. Y eso no es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es hacer lo que Él demanda. Génesis 17:9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por generaciones. Esto de la obediencia no es algo que al Señor, al Padre Celestial, a Yahweh, se le había ocurrido en algún momento del tiempo. De hecho, desde el jardín de Edén, dijo, dio dos indicaciones. Una fue fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Y la otra es, de todo árbol comerán del jardín, excepto del árbol que está en medio, que es el del bien y el del mal. El Señor fue muy claro desde el principio en cuanto al orden que tenía que haber. Obediencia no es sometimiento, obediencia es orden. Date cuenta, los procesos en las empresas, en cualquier tipo de negocio, cuando te dicen, mira, primero tienes que meter A, después B, después hacer C y luego D, no es porque quieran ellos mandar, digo, hay ocasiones, pero quieran ellos súbitamente tener control de todo, es decir, así quiero que hagan y aquí hacer lo que yo diga. No, te manda eso porque es un orden para hacer. Imagínate una empresa en la cual se hagan las cosas como cada quien quisiera. De hecho, recuerda que en Jueces al final dice que los hombres hacían lo que mejor les parecía, hacían su propia voluntad, porque no temían a Dios y no había alguien que pusiera orden. Esto es, los jueces descritos en la Biblia. ¿Y sabes qué trajo eso? Dentro del pueblo de Israel no trajo unidad, traía división. De hecho, por eso después tuvo que aparecer una figura como la de Samuel, que volvió a unificar a toda la nación en cuanto a un hombre que temía al Señor, buscaba la voluntad del Señor y caminaba conforme el Señor quería que se hiciera. Entonces la obediencia no es algo que al Señor se le ocurrió en X parte de la historia, no. Desde el principio de los tiempos viene esta ordenanza y que fue siendo confirmada de tiempo en tiempo. En este caso fue a Abraham. Y Moisés, el gran libertador de Israel, no está ajeno a esto, a esa indicación. De hecho, lo manifiesta como un mandato. En Deuteronomio 26:16 dice, Yahweh tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. No es si quieren hacerlo. Dice, el Señor te manda hoy, no mañana, no pasado, para hacerse hoy. Y es un mandato que tenemos que entender que no es, si alcanzamos a entender la misericordia del Señor, podremos entender que no es un mandato opresor, es un mandato de misericordia. Si obedeces, te va a ir bien. De hecho, Deuteronomio 32:46 dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y esto es, pon la intención. Pon el deseo en ti de hacerlo.
No que te lo digan, sino tú hazlo por tu disposición de hacerlo. Te conviene hacerlo. José 1:8 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el resultado no viene por el esfuerzo. El resultado viene por obediencia. La bendición viene no porque digas, le voy a echar muchas ganas. No, viene por obediencia. De hecho, el obedecer la indicación del doctor no es por opresión, ni es por causarte mal, es porque te conviene. Si el doctor te dice, oye, tómate ese medicamento 3 veces al día durante 5 o 7 días para que al final del tratamiento quedes bien, ¿qué es lo que hacemos muchos? Digo, me incluyo. A veces a la mitad dejamos el tratamiento, cuando la indicación es tratamiento completo y debemos obedecer esa indicación médica. Y cualquier indicación médica va en este contexto. ¿Tú crees que el doctor te va a mandar a hacer algo para que te afecte? Dice la palabra, si ustedes siendo malos procuran buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará cosas buenas a sus hijos? En Josué 1:8 vemos cómo el Señor dice, vas a tener estos resultados no porque te esfuerces, te estoy mandando que te esfuerces, por el esfuerzo no va a venir, el resultado no va a venir por el esfuerzo, va a venir por tu obediencia. Si eres obediente en esforzarte, sé valiente, entonces obtendrás. No es que te esfuerces y seas valiente cuando quieres, cuando tengas ganas. Hoy sí, mañana no. 2 días sí, después 3 no. No, es en todo tiempo esfuérzate y esté valiente. Y si eres obediente a la indicación, entonces yo estaré contigo donde quiera que vayas. La obediencia es una forma de honrar, glorificar y adorar al Padre. Jeremías 7:23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, andad en todo camino que os mando para que os vaya bien. Y nuevamente viene ese contexto, no es por andar en el camino solamente, sino porque Él indica que vayas por el camino. Es como viene la bendición, dice, para que os vaya bien. En 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No porque tú creas que tu forma de hacerlo es mejor, significa que al Señor le agrada. Vamos a poner un ejemplo. Sabemos que es bueno y es un mandato del Señor mostrar misericordia y ser justos, ¿no? Y que si hay un pobre, le des de comer, y si tiene sed, le des de beber, y si le falta vestimenta, le des de vestir. Y está bien, hacerlo es mandato del Señor, pero si tú lo haces para ser visto, toda la buena intención de hacerlo desaparece porque estás haciendo tu voluntad, buscando tu orgullo, tu soberbia, tu ser visto, tu ego, y no la sinceridad de los sacrificios, de lo que tienes que hacer. Decían en algún momento, y en Samuel precisamente respecto a Saúl, ve y destruye a todos los amalecitas, mátalos a todos. Y cuando llega Samuel, ¿qué se topa? Con Saúl diciendo, mira, es que el pueblo quiso salvar lo mejor del ganado y hasta el rey lo salvamos, pero tomamos lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a tu Dios. Y Samuel dice, no, espérame, no es tan correcto o verdadero lo que estás diciendo.
Estás haciendo un juego de palabras y de intenciones. Sí, es correcto darle lo mejor al Señor, pero el primero que te dijo es, destruye a esa nación y todo lo que tienen. ¿De qué me sirve que me traigas lo mejor de su ganado si te mandé que hicieras tal acción con ellos? No porque hagamos cosas buenas implica que está dentro de la voluntad del Señor. Ay, vas a decir, ¿cómo? Sí. No siempre lo que parece bueno significa que está de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el más claro ejemplo es este. Sí, el Señor demandaba holocaustos y sacrificios de olor grato delante de Él, pero si estos venían precedidos de desobediencia, de nada servía a tus sacrificios. Si tú, voy a poner un ejemplo burdo, si tú vas a la congregación, a la iglesia, a las reuniones, y estás con el reloj en la mano esperando a qué horas termina porque ya va a empezar la novela, o el partido, o la película, o ya estás pensando en hacer a ver a la persona incorrecta después de la reunión y se te escaman las habas, de nada sirvió que te congregaras. ¿Me explico? Digo, a lo mejor estoy yendo un ejemplo extremo, pero así es. Si, de hecho, dice el Señor Jesús, de nada te sirve traerme ofrenda y sacrificio, traer tu ofrenda al altar, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda, arréglate, que es lo primero que yo demando, ama a tu prójimo, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor no dejó nada al aire en su ley. No dejó cabos sueltos por ahí. No, su ley fue y sus mandamientos fueron muy precisos y detallados para no tener en algún momento pretextos. Lucas 8:21 dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Son verdaderamente mi madre, mis hermanos, mi familia, los que hacen la voluntad del Padre. Porque él no estaba pensando en una familia terrenal, estaba pensando en la familia espiritual. Seguramente su madre y después sus hermanos se volvieron obedientes a la palabra del Señor por su testimonio. La Escritura no dice que durante la vida del Señor Jesús sus hermanos hayan sido creyentes de él. Todo parece indicar que sus hermanos fueron conversos después de él, de que él ascendió, resucitó y ascendió a los cielos. Su madre pareciera ser, de acuerdo a la Escritura, que ella era creyente y era seguidora de él, ¿no? Es lo que la Escritura deja ver y entender. Pero dice, aunque mi madre me siga, si mi madre me sigue, pero no hace la voluntad de Dios, de nada sirve que me siga. El Señor demanda obediencia. Y la obediencia se manifiesta en amor. Segunda de Juan 1:6 dice, y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Si tú eres obediente al Señor, lo primero que vas a manifestar es amor. Sea en misericordia, sea en bondad, sea en amabilidad, sea aún en templanza, muestras amor. Si tú sigues viendo las cosas terrenales, quizás sigues viendo a las personas, y sigues viendo las posesiones materiales, sigues viendo tus intereses y beneficios, no estás manifestando amor. Si tú sigues haciendo
creyendo amar, haciendo todo lo contrario de la descripción que hace Pablo sobre el amor en 1 Corintios 13, no estás guardando los mandamientos. Porque si te das cuenta, toda la manifestación del amor viene a cumplir la ley. Cuando estudiamos hace 3 semanas, el libro de Oseas, que veíamos cómo el Señor mostró los principios en Oseas sobre el amor para que Pablo viniera a reafirmarlo en forma práctica, es decir, del amor que habló Oseas y que manifestó el Señor para su pueblo, como la mujer adúltera con la cual se casó Oseas, esa es la manifestación práctica del amor. Y sabemos lo que ya lo vimos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No podemos decir que amamos al Señor y que lo obedecemos si lo primero que hacemos o que nos delata es la falta de amor hacia los demás. Hay otro punto que habla aquí el texto, que son buenas obras, porque dice, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Todas a la verdad son buenas acciones, sobre todo por ser manifestaciones del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo va a hacer esas acciones o esas manifestaciones contigo o sin ti. Porque lo va a hacer no para que tú te justifiques, lo va a hacer por las personas que claman a Él. Voy a poner un ejemplo. Saúl, siendo Saúl como era, él no estaba completamente convencido del Señor. Y le dice Samuel, ve y encontrarás un grupo de profetas y vas a profetar con ellos. Y dice que cuando Saúl llegó con ellos, el Espíritu Santo lo tomó y profetizó. En ese momento, Saúl se apartó y vemos cómo fue Saúl después. Desobediente, rebelde, haciendo su voluntad, al punto que el Padre Celestial tuvo que decir, lo tengo que quitar, ¿no? No es que no pueda cambiar, es que no quiere cambiar. Él es el rey de Israel y yo lo puse así, pero él quiere hacer las cosas a su manera, no quiere obedecer. Y yo demando, era muy bueno ser rey de Israel, por supuesto, fue el primer rey de Israel. ¿Era bueno? Sí, era bueno. Pero no por parecer ser bueno significaba que era la voluntad del Padre, porque estaba haciendo lo que quería, no obedecía. Y las buenas obras muchas veces nos pueden engañar. Muchos hombres llegan a decir, es que yo ayudo a las personas, yo doy mis riquezas a los pobres, yo ayudo al que... Sí, pero si no está el Señor en tu vida, de nada sirve. Fíjate, alguien que era así, todo perfección, Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y está hablando de Luzbel en ese momento, antes de que se convirtiera en Satanás. Todo lo bueno estaba en él, y eso no le garantizó un lugar en la eternidad. Y aquí viene, ¿cuál es la intención de tu corazón? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. No porque tú digas que cumples la ley, significa que tienes eternidad en el Señor. Una vez les preguntaba aquí un domingo, si hoy tú cumplieras toda la ley, pero no reconocieras la obra del Señor Jesús, ¿podrías ser salvo y tener eternidad? La respuesta es no, porque tú no puedes decir que amas al Padre menospreciando al Hijo, cuando hoy la obra redentora es por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario. De hecho, por eso tuvo que venir el Señor Jesús, porque la ley era incompleta para el hombre. Entonces el Señor dijo, va, yo les doy la salvación por gracia
y entonces ustedes me obedecerán a mis mandamientos. Y esto de mandamientos de hombres viene de toda esta parte de la ley oral impuesta por los rabinos que obligaban al hombre a hacer cosas que la misma escritura no decía, que el mismo Señor vino a corregir y que dijo, habéis oído tal cosa, eso no es así. La aplicación correcta es esta. Romanos 9:32. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Recuerda que la salvación no viene por hacer obras, sino por creer. Y si tú crees alcanzar salvación por obras sin creer, tu fruto es infructuoso. Romanos 11:6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, espérame, no puedes decir que por gracia y te esmeras en hacer obras. Entonces ya no es, la salvación ya no la estás recibiendo por gracia, sino la quieres obtener por obras. La gracia viene de gracia y las obras son obras. Tu salvación no viene por una combinación de ambas. La gracia la alcanzas. Por ahí hay un video, una mala enseñanza de Font, apellida ella, se me fue el nombre. Y ella dice, por gracia alcanzamos el 60%. Diezmos y ofrendas te da el otro 20% y pone ahí unas calificaciones como si la salvación fuera por lo que haces. La salvación es un 100%. La salvación no es un 60% que pases de panzazo y lo demás te lo ganas con ofrendas y con diezmos, que es lo que ella manifestaba, y no me acuerdo qué otras cosas les daba ahí una cantidad de valor en una calificación de 10. ¿Sabes qué? La salvación es así. La salvación es tan suficiente y única que abarca el 100% de lo que necesitas. Lo demás que de ahí tú hagas es por obediencia y por agradecimiento, no porque en eso implique tu salvación. Gálatas 2:16 reafirma esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Tú y yo, ¿por qué fuimos hechos justos? ¿Por obras o por la sangre del Cordero? Él nos justificó por su sacrificio en la cruz. Lo que éramos injustos antes, Él nos hizo justos por su sangre que nos lava de todo pecado. Recordemos que ahora, cuando el Padre se acerca, dice, es Arturo, pero huele la sangre de mi hijo. Habla como mi hijo, piensa como mi hijo, actúa como mi hijo, porque mi hijo mora en él. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Tú fuiste justificado por hacer algo, por creer en lo que Él hizo. Va de nuevo. Tú fuiste justificado por hacer algo. Si fuera así, yo te preguntaría, ¿qué tanto hiciste para ser justificado? Voy a poner un ejemplo. Oye, me justifiqué con 100 monedas de oro. Ay, entonces yo voy a dar 101 para estar más justificado. No actúa así el asunto. De hecho, es una forma muy incorrecta de verlo. El Señor Jesús ya pagó el 100% necesario y suficiente para todos. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. No importa qué tan misericordioso seas, no importa que vayas a todas las reuniones, no importa si le das al pobre, si no crees en el Señor Jesucristo, no eres salvo.
De hecho, el Señor Jesús dice, cuando fue bautizado, dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y Hebreos habla sobre ese sacrificio del Señor Jesús y cómo fue ese sacrificio aceptado por el Padre en los cielos. Cómo el Señor Jesús, como sumo sacerdote, Él mismo presentó la ofrenda y Él mismo se hizo ofrenda para justificarnos a todos. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice por gracia, por regalo sois salvos por medio de las obras. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y sabes por qué? ¿Qué es lo que llevaría también a hacer si fuera por obras? Entraremos en competencia y todos se creerían con méritos suficientes para estar sobre los demás. Y sabes que el único que Dios, por su mérito es que somos salvos, es por el mérito del Señor Jesús, por lo que Él hizo. No hay nada en nosotros que pueda siquiera alcanzar a ser una pequeñeza parte de salvación en nuestras vidas. Así como para decir, el Señor Jesús puso el 99.99%, yo puse el 1%. No hay nada. Absolutamente no hay nada. Según Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Si fuéramos llamados nuestras obras, de hecho, recordemos que por sus obras, los hombres van a ser juzgados y van a ir a perdición. Sino según el propósito suyo y la gracia, el regalo que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este plan de salvación y de redención no empezó en el jardín de Edén. Antes de la creación, el Señor ya tenía un plan dispuesto para salvar al hombre. Recuerda esto, la justicia del hombre no es la justicia del Señor. Tito 3, 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad del Señor, de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obras de justicia. No importa qué tan bueno seas, eso no te va a salvar. La salvación vino por su misericordia. Recuerda que la misericordia es lo que no mereces y el Señor no lo da. La misericordia es a tus consecuencias, el Señor tiene a bien quitar esas consecuencias y cubrirte y darte lo que no mereces. Lo que no hubieras merecido, más bien. Porque si fuera por merecimientos, nadie merecería nada. Lo que tú merecías por tus pecados a la muerte, Él dijo, yo ya pagué el precio, estás libre de la muerte a causa del pecado. Tú merecías morir por tus pecados, pero yo te doy vida eterna porque de mí nace, dice el Señor, dártelo. Y esto del amor y la misericordia del Señor, para algunos es tan difícil entender que yo diría, no trates de comprenderlo. Su amor es incomprensible, recíbelo. Y entonces, entendiendo esto, no por buenas obras, no importa qué tan bueno seas, si no reconoces al Señor Jesús. De hecho, tus buenas obras deberían venir por la convicción de salvación que ya tienes en Él, por la gracia que Él ya derramó sobre nosotros y que nos dio. No por obras para que nadie se jacte y diga, yo hice más. Y por último, ¿cómo estamos de tiempo? Ok. Fíjate, dice, regresando al verso de Mateo, la última parte, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y cuál es el fin de estos hacedores de maldad? Su nombre lo dice, los que hacen maldad, los que maquinan maldad,
los que viven de acuerdo a su iniquidad. La iniquidad es el mal que mora en las personas. ¿Cuál es el futuro de los impíos? Que son los hacedores de maldad. De hecho, recordemos esto, la maldad no queda sin consecuencias. Salmo 11:6 dice, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Nadie que hace maldad puede creer o llegar a pensar que va a vivir sin consecuencias. Nadie. Mira, tenemos dos ejemplos recientes que hablan sobre esto. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, que mató gente, sometió, atemorizó, que privó de libertad, etcétera, ¿no? Se hizo rico a costa de los demás. Cualquier maldad que se te ocurra. Llegó el momento que el Señor tuvo que hacer justicia sobre él a causa de su maldad. Recuerda que en Génesis nos describe cómo Sodoma y Gomorra fueron destruidos, pero dice el por qué. Dice el Señor, porque su maldad ha llegado hasta mí. Y entonces dice el Señor, y no porque el Señor no lo supiera, dice, bajé a ver la realidad de su maldad. Nadie que haga maldad va a ser libre. El último caso, el fin de semana, el Mencho, narcotraficante que se volvió toda una fichita, perdón por la expresión, pero entendémosle a qué me refiero, se volvió todo un personaje de maldad. Lo mismo secuestraba, lo mismo extorsionaba, lo mismo cobraba piso, lo mismo vendía drogas, que lo mismo mataba a las gentes y las desaparecía y las atemorizaba. ¿Y sabes qué? Llegó el momento delante del Señor que tuvo que hacerse justicia. No fue el ejército, no fue Trump, no fue presidencia, fue el Señor haciendo justicia a causa de la maldad de las personas. Isaías 66:24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Y sabes esto de gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga? ¿Sabes a qué se refiere? Al lago de fuego eterno, donde están destinados todos los que hacen maldad. Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Y esto, quiero que pongas atención al respecto. Este pasaje de Mateo 8:12, que dice, oye, ¿cómo que hijos del reino? Te voy a poner el contexto. Es ese pasaje en el cual el hijo del centurión, el siervo del centurión, perdón, está enfermo y el Señor dice, oye Señor, ora por él, ¿no? Está enfermo, voy a ir a verlo, dice el Señor, no, con que des la palabra. Y dice el Señor, no he encontrado más fe como la fe de este hombre, que no siendo judío, cree más que los que se creen judíos. Y está hablando sobre los fariseos y toda su ley de hombre. Dice, mas los hijos del reino, o sea, los que supuestamente deberían estar bajo la promesa, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Mejor que no está haciendo buenas obras, pero es que cree, va a tener salvación, que estos que se creen justos, la realidad es que, dice la Escritura, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, muy lejos, ¿no? Recordemos que en alguna época del reino de Judá, estaba tan corrompido el sistema sacerdotal y de liderazgo, que ofrecían sacrificios en el templo por cumplir con los rituales, pero no porque amaran al Señor, ni porque lo honraran con sinceridad, porque ellos se iban
a sobornar, a extorsionar, a impureza sexual, a idolatría, a una idolatría dentro del templo. Pues ¿sabes qué decían? Ay, mira, tú nomás cúmplele con el Señor con sus sacrificios diarios en la mañana y en la noche. Mira, podemos hacer lo que queramos, y no es así. Pablo insiste en esto: pecaremos para que la gracia sobreabunde en ninguna manera. Los hacedores de maldad tienen un lugar en la eternidad y no es en la presencia del Señor. Mateo 13:50 dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Que al rico está en un lugar de tormento, con sus dientes clamando por una gota de agua. Ahí es el lloro y crujir de dientes. Mateo 22:13 dice: entonces el rey dijo a los que le servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera es no el mundo, sino está hablando del lugar de tormento eterno. Dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:46, y con eso termino. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No importa cuánto tú digas que amas al Señor, si no lo manifiestas, si no manifiestas amor. No importa que te ganes todo el mundo, si el Señor no te mandó o no fuiste obediente a sus palabras, de nada sirve, ¿eh? De nada te sirve levantar manos, de nada te sirve ayudar al pobre, de nada si no obedeces la voz del Señor. Y su mandamiento del Padre y respecto al Señor Jesús le dijo: ese es mi hijo amado, a él oíd. Lo que él hable, póngale atención, porque él va de mi parte. Y dice el Señor Jesús: el que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo soy el camino a él. ¿Tú qué futuro quieres tener? ¿Quieres vivir verdaderamente en el reino, verdaderamente buscando hacer la voluntad del Padre y obedeciendo? ¿O quieres vivir en una eternidad donde es el lloro y crujir de dientes, donde el sufrimiento va a ser eterno? Y tú puedes hoy seguir viviendo diciendo: soy cristiano, ¿no? Creo en el Señor. Pero llevando una vida en la cual no demuestras nada de él. Sigues aborreciendo a tu hermano, sigues buscando hacer maldad, buscas pleitos, creas contiendas, si puedes maltratar a alguien lo haces, si puedes dañar a alguien lo haces, si te cae mal a alguien tú se lo expresas. Desde tu justicia te cae mal a alguien, no desde la justicia de Dios, desde tu justicia, porque dice David: aborrezco a los que te aborrecen. No dice aborrezco a los que me caen mal, no, dice aborrezco a los que aborrecen tus mandamientos, a los que aborrecen tus ordenanzas. Si ellos no obedecen, yo también los detesto, porque mi camino es andar en tus mandamientos y en tus juicios. ¿Qué camino quieres seguir? ¿Un camino que te lleve a perdición? ¿Un camino que te lleve a vida eterna? Busquemos ser obedientes. Busquemos ser conocidos por el Padre. Que Él nos tenga en su boca. Decía mi hijo una vez que compartió: que Él nos tenga en su boca y no que nosotros traigamos a Jesús en nuestra boca sin que Él nos conozca. ¿Sabes qué? Si tú eres un creyente real, un hijo de Dios, ni siquiera tienes que decir que eres hijo de Dios. Tu vida y tus acciones te denotan, te delatan, demuestran que Él vive en ti. Si no es así y tienes problemas con amar a los demás, porque la obediencia se manifiesta en amor, tómate un tiempo con el Señor y corrige lo que tengas que corregir. Alinea lo que tengas que alinear. Y entonces tengamos la plena seguridad de la vida eterna con Él.
y mejor llegar a ella que nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, a que te diga, no sé quién eres. Qué duro va a ser eso, ¿no? No sé qué. Y si, pues habrás dicho que hiciste en mi nombre, pero no te conozco. No te tengo registrado en la lista de los que pueden entrar a gozarse en la eternidad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por tu bondad infinita sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque en nuestras obras, en nuestros méritos, Señor, estamos completamente alejados de una vida eterna que tú nos das por gracia. Bien dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe. Señor, podemos entender y saber que no importa qué tan bueno nos creamos, a nuestro juicio, desde nuestra justicia, cuando delante de ti, Señor, todas nuestras acciones son como trapos de inmundicia que suben delante de ti como un olor fétido. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Lávanos en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y que podamos presentarnos delante de ti, justos, santos y limpios. Señor, ayúdanos a enseñar amor, a mostrar tu amor hacia los demás. Señor, que sea mejor hacer las cosas en el anonimato para ti, hacer las cosas para ser reconocidos. Enséñanos, Señor, a caminar contigo. Señor, queremos vivir la vida eterna en ti. No queremos, Señor, este lago de fuego, no queremos el crujir de dientes, no queremos el lloro, Señor, no queremos ese sufrimiento eterno, Señor, sino queremos estar contigo. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.